Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Lumen Podcast. Yo soy Joaquín Cordero, fundador y CEO de Lumen. Y en este podcast, para recordarles que estamos con la intención de aprender de las experiencias de otros, para que nosotros podamos capitalizar ese conocimiento, entender que a veces la vida no es así como pareciera, ¿verdad? Y que llegar al éxito a veces toma mucho tiempo de recorrido. Y también para inspirarnos en las historias de otros que han logrado ser exitosas, cualquier sea el significado de éxito para cada quien, en el ramo donde trabajan, en su vida, etcétera. Así que bienvenidos. El día de hoy tengo una persona muy especial, Andrea Solana. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Kini. Andrea tiene una experiencia bárbara de más de 13 años trabajando en industrias de bienes de consumo y en tecnología. Actualmente se desempeña como gerente global de programas de habilitación de negocios en Google Cloud. Impulsa a los ejecutivos de Cloud para ayudar a las organizaciones a través de la transformación digital. Antes se desempeñó como gerente senior de industria en Google, colaborando con cuentas claves en México, América Latina, como consultora estratégica, apoyándolos para alcanzar sus logros de negocio a través de la inversión en medios digitales de Google. La trayectoria profesional de Andrea comenzó en The Coca-Cola Company, donde desarrolló una sólida base en marketing con impacto en México y Latam. Posteriormente obtuvo un MBA en IE Business School en España y lideró la gestión de marcas de BIM, Suntory y Edrington en este país. Impulsada por el deseo de generar un impacto positivo, también cofundó Desplastificate.com.mx, una startup enfocada en la economía circular y que te invitaron a Shark Tank esa vez, ¿verdad? Y nos compartís un poquito ahorita de eso. Tremendo emprendimiento. Más allá de su vida profesional, Andrea encuentra inspiración y propósito en el mundo natural y las actividades al aire libre. Es amante del buceo, senderismo y escalada. Escalamos juntos en Guadalajara la última vez que escalamos. Creció en la impresionante ciudad costera de La Paz, Baja California Sur, México, conocida por su diversa vida marina y su contraste de desierto y aguas cristalinas. Actualmente reside en Ciudad de México con su esposo guatemalteco, que por cierto es mi hermano, somos cuñados. Mi hermano Javier, y sus dos pequeñas hijas, de la cual soy muy afortunado de ser padrino. Muchas gracias, Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Kini, de verdad que es un honor que hayas pensado en mí para tu podcast, de verdad, muchas gracias por invitarme. Qué buena onda, el honor es mío. Mira, qué alegre tenerte aquí, de verdad que admiro mucho tu dedicación, tu esfuerzo y tu consistencia, ¿verdad? En todo lo que te propones, ha sido interesantísimo. Platícame un poquito de tu niñez, ¿verdad? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue crecer en La Paz? Gracias por preguntar eso, porque la verdad es que sí creo que define mucho de quién soy hoy, el que tuve la suerte de crecer en La Paz. Mis papás no son originarios de La Paz, mi mamá es de Ciudad de México, mi papá es de Puebla, otra ciudad en el país. Y yo llegué de un año, o sea que realmente yo siempre digo que soy de La Paz, porque aunque no nací ahí. Y la verdad es que si hoy es una ciudad pequeña, imagínate hace 36 años, mucho más chiquito, todos se conocen, pero creo que más allá de la ciudad y de lo que puedas vivir como escuela y demás, es ese alcance que tienes de la naturaleza y el contacto que tienes con el mar, que mis papás, creo yo, al no ser de ahí, valoraban muchísimo más a veces que otras familias. Entonces yo, por ejemplo, todos los días ir al colegio y regreso del colegio era por el malecón, cuando mis amigos iban por la ciudad normal, pero yo sí, mi mamá no se perdía un atardecer. Todos los fines de semana yo estaba en la playa. Mi papá fue el que empezó como que, bueno, vamos a bucear. Desde los 14 años empecé a bucear. Wow. O sea, yo crecí realmente queriendo ser bióloga marina. No, ahorita platicamos cómo llegué a donde hoy estoy, pero por muchos años yo dije, yo voy a ser bióloga marina. Me fascinó. Creo que además muy chistoso, porque yo crecí en La Paz, que justo es desierto y un mar increíble, pero la primera vez que fui a una playa como Puerto Vallarta con tanta flora y todo verde, decía como que para mí esto no era la playa. Yo estaba acostumbrada a que era desierto y mar, ¿no? Wow. Es mágico La Paz, de verdad. Cada vez se vuelve más popular, así que seguro muchos ya saben de eso, pero para quienes no y quieran ir, que escojan empresas de ecoturismo y tal para disfrutarlo así puro y duro, natural, porque son playas donde yo pasé fines de semana con mis papás, solo los 4 en una playa. Casi siempre estábamos solos nosotros, sin ver a nadie alrededor, disfrutando del mar. Mi papá tenía una lancha
chiquita, pero entonces eso nos permitía ir a playas que no había acceso por carretera. Y me disfruté muchísimo, muchísimo el mar. Yo crecí, de verdad, o sea, mi sueño era ser sirena y te digo que iba a ser bióloga marina. O sea, el mar para mí siempre me regresa como al centro, creo que define, te digo, mucho de quién soy hoy. Y nada, de repente cuando me siento como fuera de mí, siento que necesito volver a la naturaleza e ir al mar, y si puedo ir a La Paz, mejor aún. Y que muchas veces lo que te recomienda es un baño de agua salada, ¿verdad? En la tina o algo, como para centrarse uno y regular energía, pero eso lo hace uno naturalmente yendo al mar, ¿verdad? 100%. Y hace un grounding también, porque uno está tocando con los pies la arena y Exacto. luego el agua salada. Es maravilloso, y qué interesante lo que decís, porque a mí me pasó yendo a Mazatlán, ¿verdad? Es chistoso porque tú Exatec, ¿verdad? Nosotros Exatex también. Sí. Mis 2 hermanos y yo nos casamos con mexicanas. Sí. Cassandra de Tijuana, tú de La Paz y Caro de Mazatlán, ¿verdad? Entonces súper chistoso. Sí. Yo, las veces que iba a Mazatlán, yo al principio decía, puchica, ¿por qué la gente no se la pasa en la playa todo el día, ¿verdad? O ¿por qué nunca van a nadar al mar? Y es diferente, porque como bien decís, la gente a veces está acostumbrada a eso y solo lo ven como, órale, ahí está el mar. Y uno, tal vez de extranjero, creo que fue algo que catapultó mucho tu interés por el mar, el hecho de que tus papás estaban enamorados del lugar y entonces era, mira qué lindo por el paseo, vamos a ir viendo el atardecer y demás, ¿verdad? Sí, su asombro por el lugar era mayor, entonces, o sea, no perdíamos oportunidad de estar ahí en la Que por cierto, tu papá me enseñó una foto ahí esquiando, un subiquinón tremendo ahí en la lancha. Es de los míos. Sí. Al día de hoy sigue usando su traje de baño. Qué buena onda. Mira, ¿y cuánto tiempo viviste en La Paz? 19 años. O sea, realmente toda mi vida. Me fui a los 17 a estudiar, pero seguía volviendo los veranos, los diciembres, hasta que mi familia decide mudarse. ¿Y a dónde te fuiste? ¿A Monterrey? A Monterrey. O sea, ¿tu segundo paso fue Monterrey? No, cuando yo me graduó de la prepa, estaba entre Monterrey y Puebla, porque hay una universidad en Puebla, que es la Universidad de las Américas, que me fascinaba. Como mi papá es de Puebla, yo muchas veces fui a ver la universidad y me encantaba. Y si me iba al TEC, quería que fuera el TEC de Monterrey. Y mi papá no estaba muy motivado porque él pensó que iba a vivir en La Paz toda la vida y me decía ir a Monterrey desde La Paz. En ese momento era muy complicado, no había vuelos, entonces me decía, si te pasa algo es complicadísimo llegar a Monterrey. En cambio en Puebla, pues él se sentía seguro porque había más familia. Y en fin, me basé en las becas, la verdad las 2 universidades me fascinaban, pero donde me dieran más beca me iba a ir. Entonces el TEC me rechazó la beca en ese momento, y en la UTLA me dieron 50% de beca de excelencia por mis notas y demás. Entonces dije, bueno, ya está, así se tomó la decisión, me voy a estudiar a Puebla. Pero al año y cachito, la empresa donde trabajaba mi papá cierra, y entonces mi papá decide pues buscar dónde irse a trabajar ahora, y tenía opción de escoger entre Tijuana, Toluca y Monterrey, y él dijo Monterrey, porque donde quiero que estén mis hijas o de donde hay más oportunidades para estudiar, para trabajar, para todo es Monterrey. No conozco a nadie en Monterrey, pero vámonos a Monterrey. Esa fue como el racional de su decisión. Nadie de sus amigos se fue a Monterrey. O sea, todos los que trabajaron en la misma empresa se fueron para otros lados, pero pues ahí fuimos nosotros a Monterrey. ¡Qué suerte! Sí, así que dije, bueno, ahora el TEC, y ya. Así fue que... ¡Qué buena onda! Monterrey. Uh-huh. ¿Estudiaste ingeniería industrial? No, estudié mercadotecnia. ¿Mercadeo? Uh-huh. A la puchica, yo pensé que ingeniería. Sí. No, pero debí haber estudiado ingeniería industrial. ¿Sabes qué? Cuando estaba tomando la decisión de qué estudiar, cuando vi que ya no iba a ser biología marina, porque mi papá me dijo que me iba a morir de hambre y más, entonces dije, bueno, yo voy a seguir buceando y voy a mantener como hobby que amo, pero voy a dedicarme a otra cosa. Y primero, cuando me fui a Puebla, estudié negocios internacionales, pero siempre mi path era estudiar negocios internacionales y hacer una maestría en mercadotecnia. Siempre tuve en mente como que por ahí en mercadotecnia era como la oportunidad, y que yo tenía como habilidades como de venta y demás, y que me podía ir bien ahí. Entonces, pero el problema fue que cuando me muevo a Monterrey, el plan de estudios del TEC de Monterrey de negocios internacionales no me gustó nada. Era muy como comercio internacional. En cambio en la otra universidad en Puebla era más como administración, pero con proyección internacional. Entonces como que dije, de lleno me voy a cambiar a mercadotecnia, y volví a empezar la carrera. O sea, perdí el año y medio que estuve en Puebla y empecé de lleno en Monterrey, lo cual fue buenísimo porque así conocí a Javier. Pero bueno, te alcanzó Javier, ajá, ¿verdad? Ajá, exactamente, ahí fue que nos emparejamos, pero sí. Qué buena onda. Estudié mercadeo.
Contame un poquito de Desplastifícate. ¿Cómo fue esa experiencia de ver un problema, querer atenderlo y crear un negocio a raíz de eso? Buenísimo. Bueno, primero te cuento que, o sea, siempre en mi carrera yo decía, voy a trabajar ahorita en una empresa porque necesito aprender y en algún punto yo quisiera poner algo propio, pero necesito aprender. Y siempre tuve la espinita ahí de emprender en algún proyecto y la verdad es que pues malamente como que me fui guiando por la parte corporativa y demás y nunca me puse a sentarme a ver esto que estás diciendo, como, a ver, vamos a identificar un problema, voy a darle la vuelta y encontrar. Y la verdad es que Desplastifícate me llegó a mí, no fue que yo lo ideé y lo creé. José Carlos, que es el fundador, es mi mejor amigo y es mejor amigo de Javier, o sea que es mejor amigo de nosotros. Buena gente, como, lo conocí como en la pareja, boda. exacto, entonces es como nuestro hermano en verdad. Y él empezó con la idea de Desplastifícate, me la platicó meses antes. Él trabajaba en Facebook en ese momento, así que empezó a hacerlo como un side job y yo estaba en España. La verdad es que yo pretendía después de mi MBA quedarme a trabajar en España y quedarme a vivir en Madrid, fue lo máximo y yo ya me veía ahí, pero la vida nos llevó de regreso a México por el trabajo de Javier. Entonces vuelvo a México, como había trabajado en Coca-Cola, obviamente los de Coca-Cola me buscaron como ya volviste, o sea, vente, hay este rol, y yo no quería volver, o sea, quería hacer algo diferente. Entonces José Carlos me buscó y me dijo, estoy arrancando Desplastifícate, ¿cómo lo ves? Entonces José Carlos había empezado a armar todo como en octubre, yo me sumé en diciembre y ya lo arrancamos en forma. La verdad es que increíble esta parte de emprender. Él ya tenía identificado lo que quería, pero al final faltaba aterrizar muchas cosas para ponerlo a operar, ¿no? Y a mí me fascinaba porque desde antes, incluso en el colegio, en la prepa, hice muchos proyectos siempre de reciclaje, de ecología, o sea, me interesaba el tema. Ayudabas a la otra parte de ser bióloga marina. Ajá, ¿verdad? Exacto. Y entonces la verdad es que muy interesante Desplastifícate porque las primeras veces que José Carlos y yo platicábamos con la gente, lo primero que decían es, ¿cómo crees que vidrio en productos de limpieza? O sea, esto se te va a caer, la gente se va a cortar, o sea, no va, o sea, la gente le chocaba muchísimo. Y la verdad es que José Carlos es un apasionado y yo junto con él también me volví la más apasionada estamos retando lo que hemos creído o concebido como una idea de que los productos de limpieza tienen que ser de X o Y forma, como por ejemplo que hagan espuma, que la espuma es agregada, ¿no? Y sí, eso pues nadie lo sabe, pero entonces dices, no hace espuma, no está limpiando. Entonces era como que es como retar todas también, esas ¿verdad? Preconcepciones, exactamente. Y entonces, y la verdad es que los plásticos donde vienen los detergentes son, o sea, tardan años en degradarse, pero además el contenido de los detergentes es muy tóxico. O sea, no nos damos cuenta, pero está respirando con lo que trapean, con lo que lavamos los trastes, está lleno de tóxicos, que son disruptores hormonales. O sea, de hecho, José Carlos empieza su idea porque él trató de buscar cómo no tener cáncer. Es muy curiosa su idea, como su proceso, si en algún momento también quieres entrevistarlo. Y entonces empezó a buscar y entender de la toxicidad y demás, y entonces fue yendo... Eso lo llevó a... Exactamente, ajá, más que en la parte del plástico, a veces como el nombre es Desplastifícate, todo el mundo se enfoca mucho en que pues, los productos están en vidrio y son retornables, ¿no? O sea, la empresa tiene este concepto de economía circular, entonces tú entregas envases vacíos, te regresan los nuevos y entonces se lavan, se recuperan, etcétera. Entonces no hay gasto ahí, pero la verdad es que yo siempre le dije, el valor de que el producto sea no tóxico es maravilloso. O sea, tú puedes trapear, aparte que limpia y todo está perfecto, puedes usar esa agua para regar tus plantas, porque no las matas porque no tienen tóxicos. Y lo mismo, así como no le haces daño a la planta, tampoco le haces daño a la persona que está oliendo, que está limpiando. Muchas veces nos decían, cuando hacíamos algunas entrevistas para entender al consumidor, nos decían, es que la señora que me ayuda en casa no le han gustado porque no quiere, no sé, limpiar porque dice que no huele rico y que parece que no limpió o que no sale espuma. Ponían muchas, como trabas las mismas personas de limpieza y después nos pusimos a ver que al final le dimos la vuelta porque las mismas personas de limpieza decían, ya no tengo las manos que me arden, que están, o sea, raspadas porque los productos son súper amigables conmigo. Entonces como ir cambiando esa idea un poco. Y retar mucho esas preconcepciones en la gente. Y la verdad es que esa comunicación que se hizo, porque toda la comunicación de Desplastifícate se llevó digital, ahí fue cuando me empecé a meter más al mundo digital,
José Carlos, al estar trabajando en Facebook, manejaba perfectamente lo que hoy pues es Meta, Instagram. Él empezó a hacer la comunicación así, y así es como fuimos llegando como a más clientes y mucho de comunicación boca a boca también, pero esos pequeños contenidos que justo retaban a la gente en esas preconcepciones y a probar Desplastifícate. Aparte, los productos eran súper atractivos porque veías los detergentes de diferentes colores en botellas de vidrio donde podías apreciar el color y demás. Así que muy interesante emprender y justo como ir entendiendo, nosotros somos consumidores ya de por sí, entonces ponerte como en ese rol de consumidor, acercarte a la gente, hacer las preguntas y ir modelando también cómo vas a conectar con ellos y cómo les vas a entregar soluciones de valor. Ha sido como una experiencia súper buena para mí de vivirlo muy más de la mano versus en empresas transnacionales como las que había trabajado antes, ¿no? O a lo mejor donde estoy hoy. Qué interesante. Y digamos, son las preconcepciones que tenemos, ¿verdad? Hace poco estuve en Alemania, me pareció interesantísimo que allá ya no usan algo que no sea retornable, todo es retornable, pues, y volvieron al vidrio, y es como funcionaba todo en los 80s, ¿verdad? No había tanto plástico, pues, o inclusive si había plástico, por ejemplo, en México es muy fuerte el plástico retornable en los doble litros, aquí en Guatemala no, ¿verdad? Sí. Entonces hay algunas diferencias, pero me llama mucho la atención lo que decís y lo comparaba con el shampoo, porque el shampoo también le ponen algo para que haga espuma, y fue donde dijeron es que no limpia, es que si no hace espuma no limpia. Igual la pasta de dientes, ¿verdad? Entonces es ponerle algo más para que tenga el efecto que creamos, ¿qué? ¿Verdad? Sí. ¿En qué momento decidiste salirte de Desplastifícate? Sí, pues mira, la verdad es que pues el cofundador, que era mi socio, pues te digo que es nuestro mejor amigo, y es difícil siempre, cuando pregúntale a quien sea, y tú lo has vivido, emprendiendo, siempre es difícil quién va a ser tu socio y cómo llevas la relación como correctamente, y como que ese año en el que yo fui la CEO, todo ese año, ese primer año de Desplastifícate, José Carlos seguía trabajando, entonces yo estaba mucho más metida y bueno, teníamos nuestras juntas y ahí íbamos avanzando. Él es un perfil muy diferente a mí, siempre lo ha sido, y nos complementamos, pero creo que yo empecé a ver que tal vez en algún punto no íbamos a estar congeniando tanto en las decisiones, y para mí su amistad y el amor que le tengo vale mucho más, ¿no?, que el proyecto en sí. Pero aparte me salió justo como la oportunidad de trabajar en Google. Yo estuve en CPG, en Coca-Cola. Me fui a hacer el MBA porque quería hacer un cambio de carrera. Yo quería moverme a tecnología, tecnología empezaba a ser un boom, y yo dije, venir de Coca-Cola a moverme a tecnología va a ser muy difícil. En el MBA me voy a enfocar en eso. De hecho, en el MBA por eso elegí un proyecto que era con Microsoft en Cloud, siempre viendo que me quería mover a tech. En el Inter sale la oportunidad de Desplastifícate y me encantó, pero yo tenía mi espinita de en algún momento volver a tech. Entonces lo tenía ahí, y cuando sale la oportunidad de ya entrar a Google, hablé con José Carlos y le dije, es ahorita. Todavía no tenía hijas, así que también le dije, no sé cuando tenga hijas qué vaya a pasar, entonces es ahorita como que mis años hábiles, probablemente más adelante pueda regresar a Desplastifícate ya de lleno, pero quiero tomar la oportunidad. Fue un poco por eso, un poco porque veía que igual José Carlos iba a tener una visión diferente que la mía para Desplastifícate, y no quería no enemistarme con él en ningún sentido, y también porque me salió la oportunidad de trabajar en Google y quería vivirla, la verdad es que sí. Buenísimo, me encanta cómo te proyectaste desde un inicio y dijiste quiero estar en tecnología, ¿verdad? Y cómo seguiste ese camino. Y también me gusta mucho el tema de la disyuntiva con un socio, ¿verdad? Porque los abogados le llaman sociedades tontas, las sociedades donde cada uno tiene un 50%, porque hay un punto donde si él quiere ir para allá y uno quiere ir para allá, ya no se encuentran, ¿verdad? Entonces creo que fue un tema de mucha maduración haberlo detectado y decir, bueno, mi corazón está en tech, buena onda, seguí adelante con el proyecto, yo me muevo. Compartí un poquito de la experiencia de haber estado en Shark Tank, México. Sí, te cuento porque sí es una experiencia interesante. José Carlos me habló, tenemos amigos que también son emprendedores y habían participado en Shark Tank, entonces nos dieron un poquito de su experiencia. No voy a hablar para nada mal de Shark Tank, solo quiero decir que es un programa de televisión al final. Es un reality show, ¿verdad? Exactamente. Pero es un show. Exacto, es un show. Entonces al final pues generan más rating cuando ponen on the spot a la gente, ¿no? Y editan, todo está editado, entonces de pronto hay una pregunta y la cara que le ponen al emprendedor que se quedó confundido es de otro momento en el que él estaba hablando, entonces juegan mucho con eso, entonces eso para poner en contexto primero. Sí, pues. También, obviamente sí,
los Sharks pues deciden invertir, ¿no?, en ciertos proyectos, pero en realidad se toma la decisión después, o sea, como que en el momento dicen sí, te apoyo, pero luego después corre como que todo el due diligence y se ponen en contacto con el equipo y a veces pasan hasta 2 años en que les den el dinero que les dijeron, ¿no?, en la sesión. Sí, pues. Nos tocó con unas amigas. Entonces, además, en todo ese primer año, José Carlos no había querido ceder ningún porcentaje de la empresa. Nosotros, o sea, estuvimos a punto de entrar a Y Combinator. Yo hice todo el proceso y quedamos en 500 Startups, que es una organización padrísima y implicaba no solo inversión y que cediéramos un porcentaje, sino que todo un acompañamiento en diferentes áreas y demás. José Carlos no quiso porque justo no quería ceder ni un porcentaje de la empresa. Entonces, cuando estábamos preparándonos para ir, porque tuvimos una reunión con los de Shark Tank y dijimos, bueno, avancemos, va a ser también buena publicidad y hacerle más ruido al proyecto y demás. Pero José Carlos me dijo, es que no quiero ceder ningún porcentaje de la empresa. Y yo, bueno, pero ya sabes, ya tenemos la experiencia de otros amigos, ¿no?, que en realidad no importa, si nos dicen que nos apoyan, después vamos a tener las conversaciones y la negociación correcta y tranquilo. Es good publicity. Exacto. Digamos. Él dijo, no, yo voy a ir con la evaluación más alta que tenemos, la más alta, que no la inventamos. Sí un venture capital nos había evaluado en eso. Pero yo le dije, nos van a decir que no, y es mejor que nos digan que sí, ¿no? En el programa quedamos como bien en general y luego vemos los detalles y, no lo quiero poner en riesgo. Y yo, bueno, perfecto, entonces llevamos la evaluación más alta. Pero bueno, al final lo importante es la experiencia y lo que yo te puedo decir es que justo lo platiqué reciente en una clase que Javier me invitó a dar, es que hay que prepararse mucho, o sea, son minutos, pero al final empiezas a hablar y tienes pues es un set de grabaciones, un programa, están los Sharks ahí, entonces la verdad es que no nos habíamos preparado mucho, pero unas 24 horas antes sí fue así como, a ver, ¿cómo entramos cada uno, tal? O sea, me hubiera gustado que un mes antes, pero no, fue así como que rápido, pero sí practicar muy bien la entrada. Obviamente teníamos nuestros datos, no sabíamos qué nos iban a preguntar, pero sabíamos perfectamente cómo estábamos en todas las métricas y demás, entonces estábamos preparados, creo yo. La parte financiera, de nuevo, o sea, ahí es donde nos agarraron y de hecho en el programa sale como ninguno de los dos son financieros, ¿verdad? Y no, José Carlos estudió marketing conmigo, de hecho estudiamos la carrera juntos, pero como pero no nos lo sacamos de la manga, solo era... Sí, no te queremos vender, ¿verdad? Exacto, no queríamos vender, solo queríamos venir aquí al programa, pero no, increíble la verdad la experiencia. Además conocimos a muchos otros startups súper interesantes porque te citan en el lugar como que todo el día y nosotros creo que llegamos a las 7 de la mañana y pasamos a las 5 de la tarde. Hola. Y por ejemplo, nos dijeron, uno de los Sharks no va a estar en su grabación, no puede, tiene otro tema, tal, pero cuando salga el programa en la tele, él sí va a estar. Entonces, y nosotros ¿cómo? Entonces pusieron una persona dummy sentada en su lugar, que no habló, no nada, pero luego preguntas que nos hicieron otros Sharks, los grabaron con él, y entonces ahí, bueno, te digo, hacen todo ahí, edición, exacto, pero gran experiencia la verdad, y pues de hablar en un programa. Qué nervios, pues, ¿verdad? Exacto. Prepararse uno para ir a hablar, una Sí. cosa es hablar en público, otra cosa es en la televisión, ¿verdad? Entonces, y todo el día, porque estás viendo a otros startups salir y decirte, salen nos felices, fue bien, salen nos llorando, fue mal, sí. entonces te va construyendo ahí diferentes emociones y tú así siguiendo preparándote, pero interesante, la verdad que fue interesante. Yo a veces lo veo, así como casi no veo tele, ¿verdad? Ajá. Veo más descarga de Netflix y así, pero Sí. a veces pongo los canales en vivo y me pongo ahí en Shark Tank y me gusta ver los proyectos, ¿verdad? Sí. Y a la Caro no le gusta, para nada, siente como que son bien agresivos con la Mara y así, Sí, entonces sí, me sí. pide que lo cambie siempre, pero es interesante, ¿verdad? Sí, y solo quiero mencionar que José Carlos ya volvió a ir a Shark Tank. Ah, sí, Sí, con esta edición ahora de retail para que luego veas ese capítulo. buenísimo. Sí lo apoyaron, salió con funding. ¿Qué fue lo que más orgullo te dio de haber participado en Desplastifícate? Yo creo que en general cuando estuve en Desplastifícate me daba mucho orgullo hablar de lo que estaba haciendo. O sea, me encantaba. Y siento que muchas veces, a lo mejor yo que tengo amigos del mundo corporativo, de pronto te ven con cara, a veces cuando emprendes, te ven con cara como de, o sea, no estás trabajando, ¿sabes? A veces sentía eso de los otros cuando yo decía, o sea, aparte de un proyecto con impacto social, ambiental, de todo, ¿no? Pero me daba mucho orgullo, la verdad, hablar de eso, saber, o sea, decir que me estaba dedicando a eso, el haber trabajado, el productor, pues,
podemos hacer un podcast de eso, pero el productor, o sea, el que empezó haciendo los productos en sí, un ingeniero hacia las afueras de la Ciudad de México, de una familia muy humilde, hizo una fábrica enorme y tal, y nosotros como sourceábamos el producto de ahí, haber conectado con esa gente, el hablar de pronto con los mismos consumidores que hacían los reviews y que nos decían, yo amo Espasifícate, o sea, había como una lealtad, al menos todo ese primer año, de la gente que que compraba Espasifícate, que le encantaba tomar fotos y subirlas. Pues de verdad me sentía orgullosa del proyecto, y lo que logramos en un año fue, o sea... Y eran concurrentes, ¿verdad? Las compras. Sí, justo. O sea, una vez que teníamos un cliente... Se o sea, mantenía. rara vez perdíamos clientes que probaran, y teníamos garantía. Si no te gustaba, te regresábamos tu dinero y ya está. La verdad es que no, súper proyecto. Todos los marqueteros del mundo creo que soñarían con trabajar en The Coca-Cola Company, ¿verdad? Es una marca icónica que ha estado en tantas generaciones en todo el mundo. Sí. Contame cómo fue tu experiencia de haber pasado por Coca-Cola Company. Buenísimo. Y esto que dices, imagínate, hace 15 años más. O sea, todos mis libros de marketing de toda la carrera eran ejemplos de Coca-Cola. O sea, era el lugar para trabajar en marketing. También tuve mucha suerte, creo yo, de cómo se dio todo. Fue por un proyecto que hice en la universidad en el último semestre, que de ahí me jalaron a trabajar a Coca. Yo no lo podía creer. O sea, cuando me gradué tuve el síndrome del impostor, porque, o sea, me presentaban así en el corporativo de Coca, de, mira, Andrea, ella está llegando a este rol, y me decían, ¿y de dónde vienes? Y yo respondía de Monterrey, ¿no? Porque el corporativo estaba en Ciudad de México, y entonces pues yo estaba en Monterrey. ¿De dónde vienes? De Monterrey. Pero ellos me preguntaban de dónde venía, de qué otra empresa, ¿no? De qué, o sea... Y yo, no, es que me acabo de graduar. O sea, la verdad es que sí, fui muy afortunada de entrar, porque Coca-Cola trabaja con embotelladores también. Entonces muchas veces entras al embotellador, de pronto a un FEMSA, a un Arca Continental. Yo tuve la oportunidad de entrar directo a The Coca-Cola Company y fue increíble. Desde que entré, aparte de que me fascinaban las marcas, yo siempre fui fiel consumidora, por ahora menos, la verdad, pero de chiquita yo tenía muy claro qué marcas por ejemplo, de los refrescos de sabores eran de Pepsi y cuáles eran las de Coca. O sea, no Coca y Pepsi, obviamente todos saben, pero de pronto si veía un Fanta, no sé, Manzana Leaf, yo sabía cuáles eran de Coca y cuáles eran de Pepsi. No sé por qué, desde chiquita. Entonces, amante de las marcas, fue increíble, fue la mejor escuela de marketing en el mundo. Yo creo que no hay otra empresa de CPG con tanto core en marketing, porque Coca, de nuevo, como tiene los embotelladores, lo que hace Coca-Cola, o la especialización de Coca-Cola, es crear marcas de valor. Y entonces el embotellador de pronto es el que produce, entrega el producto. Si tú vas a la tienda y ves promociones, es el embotellador el que está gestionando todo eso. Coca-Cola se está encargando de la estrategia para que la marca realmente sea súper valiosa y conecte con el consumidor. Entonces, una empresa de mucha estrategia, casi te diría como de consultoría. De hecho, cuando empecé a ver si me iba al MBA, mis jefes, que eran directores y tal, me decían, en verdad, de los casos de negocio que vas a ver allá, o sea, lo que tú estás viendo aquí, lo que aprendes, lo que trabajamos y tal, es de mucho más valor. Y yo decía, bueno, pero me falta vivir otras industrias y tal. Pero sí tenían razón. O sea, en verdad, Coca-Cola es, sí, gran empresa de estrategia, como de consultoría para ayudarle a los embotelladores a mejorar como los indicadores de negocio. Y muy interesante, porque lo que tú ves hoy en el mercado de alguna promoción, seguramente Coca-Cola Company tiene trabajándolo 2 años atrás o 3. Wow. O sea, son muchos años de análisis, mucho de research, que a mí me encantaba el research. De hecho, yo cuando estudié marketing me decían, entonces ¿te gusta publicidad? Y yo decía, no, me gusta investigación. O sea, como que de dónde viene lo que al final tú terminas viendo en un comercial de televisión, todo ese assessment de consumidor de años atrás. Eso era lo que a mí me gustaba, investigación a full. Entonces, eso hace Coca-Cola, está entendiendo al consumidor, sacando insights de comportamiento humano, de necesidades y tal, para conectar como emocionalmente desde las marcas, ¿no? Que al final son bebidas, y hay mucho también en innovación de producto, es increíble, pero mucha estrategia, mucho pensamiento estratégico. Entonces me fascinó, la verdad. Pero sí es complicado, yo lo he visto, o sea, amigos que tratan de salir de Coca-Cola para irse a un Procter, o un Unilever, o otras empresas de CPG, es muy diferente. Porque ¿sí? Coca es tan elevado, tan estratégico, y vienes acá y te toca ver todo, como un brand manager, no sé, en Unilever ves todo, y ves publicidad, ves, o sea, comunicación, y ves, no sé, venta y de todo, como que la cadena completa.
Y el de Coca-Cola está mucho más elevado y hace presentaciones increíbles, te digo, más como consultoría. Y la ejecución viene después, la ejecución siempre está como a cargo de otras personas, ¿no? Pero sí, increíble Coca-Cola, lo máximo. Creo que un CEO de Coca-Cola le preguntaron si se pudiera quedar con algo, con todos los activos del mundo de Coca-Cola o con la marca, y dice con la marca de plano, ¿verdad? O sea, es que la marca es exacto, es etéreo, pero es la marca lo que más valor tiene al final. Sí. Y aparte tuviste suerte, también me platicaste que habías tenido muy buen jefe, ¿verdad? Y que tuviste una muy buena relación también y que te ayudó a entrar. Tuve 3 jefes diferentes porque tuve 3 roles diferentes. En 5 años que estuve en Coca tuve 3 roles diferentes. Uno regional, sí, o sea, pasó, sí. Año y medio por rol, más o menos. Más o menos, sí. Y sí, diferentes jefes, muy diferentes cada uno. Y tuve un rol que era regional, luego me fui, o sea, regional me refiero a una parte solamente de México, veía el norte. Después vi todo Latinoamérica y después vi México. Entonces me tocó también diferentes regionalizar scope. Y todo. Exacto, sí. Y toda Latinoamérica, incluido Brasil. Sí. Wow. Sí. ¿Hablabas portugués? No, mucho en inglés. No, la verdad es que los brasileños espectacular porque hablan muy bien inglés y hablan español también muy bien. Un portuñol que puedes entender perfecto. Ellos muy bien, sí. Pero no. Y la marca es súper fuerte. Allá también un mercado de 200 millones de personas. Es un mercado muy importante, sí. Wow. México y Brasil. ¿Qué tal fue la experiencia de la maestría en IE? Increíble. Sí. Te digo que cuando empecé... Y es top, ¿verdad? O sea, top de Europa, top del mundo. Sí, de las... Sí, ¿qué es la especialidad de IE? El MBA es, o sea, de todos sus programas de posgrado, el International MBA específicamente es el que tiene como los mejores rankings, ¿no? Y hay muchos otros en Europa también, y ese es espectacular. Fue increíble, te digo que cuando yo en Coca-Cola empecé a decir que me iba a hacer el MBA, muchos no me apoyaron, otros sí me decían, yo te ayudo, yo te hago cartas, y sí, vete, hazlo, pero otros decían, ¿cómo te vas a ir? No, estás creciendo muy bien aquí, te va a ir súper bien, tienes una carrera por delante en Coca. Pero yo estaba convencida, la verdad, no sé en qué momento entendí que eran los MBAs, y yo lo tenía también en mi mente muchos años atrás, como lo voy a hacer. Y valió mucho la pena, no solamente por lo que estudié, que al final el contenido que hoy tenemos todos muy a la mano probablemente era muy similar a lo que yo había vivido en la carrera, ¿no? Con muchos más casos de negocio, que eso es lo que está buenísimo. Al final te toca leer casos de negocio de todas las industrias, entonces eso te va empapando, pero la experiencia de convivir también con gente de otros países y también de otros backgrounds profesionales, eso es lo que está también increíble. Y dedicarte al MBA, o sea, muchas veces lo pensé como que si hago un MBA ejecutivo para no dejar de trabajar, tal, porque me preocupaba en ese momento como pausar mi carrera, ¿no? Si era como un tema de, híjole, voy a dejar esto y me está yendo muy bien en Coca, pero no, totalmente lo recomiendo, entregarte de lleno, inversión, vivir la experiencia, completa. Exacto. Y no va a pasar un año paso, exacto, conocer gente de todos lados. Y chambeaste allá también al final, ¿verdad? Al final sí, exactamente, en España. Con marcas de licores eran. De licor, sí. Sí, pues, justo. Interesante. Sí, pero sí, 100% lo recomiendo, la maestría fue... Qué buena nota. ¿Cómo fue la entrada a tecnología de ahí? ¿Verdad? Fue regresando. Sí. Te ofrecieron chance otra vez en Coca-Cola. Durante el MBA, te digo, hice un proyecto justo con Microsoft Cloud, y mi tirada era entrar a Microsoft, y traté. La verdad es que ahí, con los que estuvimos trabajando de Microsoft, yo mandé mails, tal. De hecho, creo que sí hice una aplicación y pues no quedé, entonces, bueno, así se fue. De hecho, durante la maestría todavía, una amiga ex Coca-Cola, su esposo estaba trabajando en Google, le dije, oye, ¿será que puede meter mi CV? Entonces, desde en ese momento, que era el 2017, fue la primera vez que metieron mi CV a Google, y nunca me llamaron, entonces como que bueno, pasó, lo dejé pasar. Cuando termino el MBA, ¿cómo se llama? El CMO de Coca-Cola México me llamó y me dijo, tengo un lugar, era en Sprite, de hecho, se lo agradecí muchísimo porque él sí me dijo, yo hice MBA, hazlo, mete, pero aquí te vamos a estar esperando cuando termines. Pero de verdad quería hacer otra cosa, y yo dije, si no es ahorita, no. Entonces por eso no quise volver a Coca. Y te digo, en el Inter, pues pasó Desplasifícate. Pero no fue fácil entrar a Google, lo venía pensando ahorita que venía para acá. En 2017 metí CV, no pasó nada. Intenté en Microsoft, no pasó nada. Incluso ya de regreso en México, apliqué a Amazon, y mi esposo estaba trabajando en Amazon, entonces tenía ahí algo de referencia.
rudo el proceso en Amazon. Como en todos los procesos de entrevista, hay que prepararse muchísimo. Casos, practicar, etcétera. La verdad, no le dediqué tanto tiempo. Hay muchas fases como de proceso de entrevistas, pero llega un día en el que te hacen como 3 o 4 en un solo día. Entonces fui a las oficinas de Amazon y tuve una entrevista a las 9, una a las 10:30, otra te daban un break, otra a las 12 y una a la 1:30. O sea, así 4 entrevistas en un día. Acabas molido y además, si te fue mal en una, te termina yendo mal en todas. O sea, es como que te afecta también cómo te fue en una versus la otra. Entonces, quieren medir la presión, qué tal maneja uno. Claro, exactamente, también. Sí. Y la verdad no me había preparado también, entonces no quedé. O sea, me dijeron, sí quedaste, pero no para el nivel que aplicaste, uno abajo. Entonces yo dije, no voy a entrar uno abajo, gracias, tal. Y volví a intentar en Google. Fueron 3 veces. O sea, una vez metí mi CV, no pasó nada. La siguiente tuve entrevistas y yo sentí que estaba avanzando súper bien y de repente me hablaron y me dijeron, no, pero aquí fue al revés. Me dijeron, no, porque el nivel que te vemos es arriba de esta posición, seguramente en el futuro se abra una posición tal, necesitamos a alguien más junior en este momento. Y la verdad, todos los roles de tecnología, tú ves los nombres y dices, no entiendo qué es esto. Entonces yo apliqué sin saber mucho y me dijeron, no, estás como por arriba, entonces será después. Y pasó, o sea, a los 5 meses me llamaron y me dijeron, ahora sí hay una posición de ese nivel, ¿te interesa? Y yo, sí, claro. Volví a hacer las entrevistas, no fue automático, pero esta vez quedé. Y la verdad que feliz, o sea, y te digo todo esto porque de pronto suena como, entró a Google, qué fácil, y lo intenté por muchos años. La verdad es que no me di cuenta y tampoco fue como que estaba detrás, pero lo tenía ahí, no lo solté y fui buscando como chances y hasta que eventualmente se dio, pero toca prepararse y sí. Hace poco tuvimos a la Chata Cordero, tu prima, cuñada, sí. Y nos platicaba eso, era de lo que uno se debe preparar para ir a las entrevistas, y que ella fue a una entrevista y que salió y dijo, yo no me contrataría, y dice que le habló a Javier para pedirle feedback de qué haría diferente, que me habló a mí y que con eso se sintió más preparada y fue a hacerlo y que ahora sí le fue mejor, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacías tú para prepararte o qué consejo le podrías dar a la audiencia? A ver, lo primero es como que empieza por ti y es sí arreglar tu CV. Ahorita, si tu CV no conecta con lo que dice la posición, imagínate que ahora AI es quien está evaluando CVs. O sea, si no tienes las mismas keywords y demás, o sea, si no hay un match primero a nivel CV, no vas a avanzar tu aplicación, ¿no? Eso es lo primero. Entonces siempre hay que adaptar el currículum de acuerdo a la posición. No vas a mentir, pero vas a hacer como ese highlight, ¿no? O destacar las cosas que conectan más con el rol al que estás aplicando. Eso es lo primero. Y después empezar a armar tus casos. Hoy por hoy la mayoría de entrevistas están basadas en casos. Cuéntame alguna vez qué tal. Entonces estructurar todo en nivel que es start, que es situación, o sea, dar el contexto, después decir qué es lo que tú tenías que hacer, las tareas, qué acciones tomaste y qué resultados obtuviste. Y te van a hacer deep dive questions, o sea, te van a ir haciendo preguntas como para entender más a detalle sobre tus casos. Entonces armar los casos por escrito, practicarlos, tú mismo como hacer como el assessment de tu experiencia, qué casos son los que hablan más como de tus fortalezas para cubrir ese rol en específico. Que de pronto a mí eso me pasó en Amazon. Yo hice mis casos de mis cosas más relevantes y proyectos más importantes que había hecho para Coca-Cola. Y si alguien de Coca-Cola me hubiera entrevistado, seguramente me contrataba. Pero no eran relevantes para lo que iba a hacer en Amazon. Y seguro podía hacer ese rol en Amazon. Pero no adapté mis casos para que funcionaran ese rol. Entonces ese paso es súper importante. Y practicar. Practicar porque al final los nervios siempre van a traicionar y la mente se bloquea y ya no dices todo lo que tenías de valor de decir. Entonces practicar un montón. Y lo otro que creo que para mí fue clave con Google es buscar. Tú puedes aprender de la empresa buscando, googleando, pidiéndole a ChatGPT o a Gemini que te digan, ¿no?, de la empresa, pero seguramente conoces a alguien que trabaja ahí o conoces a alguien que conoce a alguien que trabaja ahí. Siéntate con esas personas. O sea, a mí me sirvió, yo busqué, o sea, la esposa de un amigo de Javier de Amazon trabajaba en Google, me fui a sentar una tarde con ella, me contó un poco más de qué hacían, porque al final sí es muy difícil leyendo solo una descripción entender realmente qué es el rol, y si no te lo platican de primera mano y logras como tener esos insights, es difícil que entonces digas, ok, perfecto, entonces de lo que yo ya tengo experiencia, cómo se lo cuento para que sea relevante en mi entrevista y conecte más con el entrevistador. Entonces esos serían como mis tips. Buenísimos. Me encantó ahí que punteó AI por ahí. Platícame un poco cómo ha sido tu experiencia de AI y cómo la usas, me imagino, todos los días. Sí, ya la empiezo a usar más. A ver, Google pues tiene su AI. Sí, Gemini. Uh-huh, sí.
muy bueno, la verdad. Yo diría que mejor que ChatGPT, pero bueno, estoy sesgada. Seguro que sí. A ver, acabo de ver un caso esta semana que me voló la cabeza y te lo voy a contar. Es un Googler, o sea, nosotros decimos Googler a los que están trabajando en Google, ¿no? Un compañero. Su hijo chiquito, de 7 meses, le diagnosticaron Alexander's disease. Seguramente, o sea, no sabemos qué es, pero él lo primero que hizo fue, lo googleó porque su hijo tuvo una convulsión y es una enfermedad rarísima, pero es mortal. Los niños que tienen esa enfermedad no viven más de 5 o 10 años. Y entonces él lo que dijo es horrible no tener el control, no poder hacer nada, pero lo mínimo que puede hacer es investigar. Y en Gemini él empezó a buscar artículos de estos papers científicos que habían alrededor de Alexander's disease, y obviamente al no ser científico él ni médico y no entenderlos al 100, empezó a meterlos a Gemini y decirle: ayúdame a resumirme y explicarme, quiero entender en palabras simples, ¿no?, este artículo. Y así empezó a meterlo así para hacer resumen y empezó a entender y empezó a ver que de pronto había cierta relación con Alzheimer. Y dijo: hay un montón de gente y de investigadores dedicándose al Alzheimer y tratando de encontrar una cura y una medicinas y demás, y nadie está enfocado en Alexander's disease. Entonces empezó a meter papers de Alzheimer, resumirlos, papers de Alexander's disease, y después le decía a Gemini: ok, ya tenemos este assessment, ahora júntalos, ¿qué overlaps hay? Y una vez que hizo eso, empezó a contactar, le pedía a Gemini: ayúdame a escribirle un mail al researcher de aquí para que, ¿no?, le quiero decir yo que empiezo a ver que hay esta relación, que si él ya ha visto, que si Entonces empezó a contactar a investigadores en el mundo. Y hoy por hoy, para no hacer la historia, luego te mando el video, están ya empezando a hacer más investigación de Alexander's disease. Como que los científicos y médicos que estaban enfocados en Alzheimer no habían visto esta otra parte, ni los de Alexander's disease. Entonces ya están empezando a hacer no solo investigación, sino experimentos y demás. Entonces él dice: a lo mejor no voy a alcanzar a que encuentren la cura para mi hijo, pero abrí esta puerta y se apoyó de inteligencia artificial. Entonces, volviendo al tema de cómo yo lo veo, debe de ser un apoyo para todos, para hacer análisis más profundos de una manera más rápida, ¿no? No tenemos la capacidad, o sea, por eso hoy, aunque todo lo que puede lograrse en medicina, ves que ya se empieza a detectar justo, por ejemplo, cáncer de mama, ya es mucho más sencillo, en segundos hace análisis para que mucho antes de lo que cualquier médico o técnico que analiza estudios pudiera identificar que ya hay algo que determina que puedes tener cáncer de mama, a través de inteligencia artificial ya lo identifican en segundos, cuando hay, o sea, muchas etapas antes, se hace cuenta de lo que podría ser. Y entonces yo creo que tiene que ser una herramienta para apoyarnos, no algo que deberíamos tenerle miedo. Obviamente, pues dependerá de cómo lo manejemos, ¿no?, de hacia dónde se va, pero ayuda un montón. O sea, de verdad, ahorita en el nuevo rol que estoy tomando, me voy a dedicar a 3 industrias diferentes, que es telco, media and entertainment y gaming. Son industrias que yo hoy no domino, ¿no? Yo vengo de CPG. Súper activas, ¿verdad? Exacto, y además súper activas. Entonces, ahorita que estoy tratando de entender de la industria, lo que estoy haciendo es, de todas las presentaciones que hay en Google, los decks que hay de estrategia, los estoy metiendo justo, y inteligencia artificial me está haciendo como un summary para yo terminar de entender de la industria y realmente aprender y poderme, ¿no?, enfocar en mi rol en esa industria. Entonces creo que es un apoyo para hacer análisis más profundos, que no tendríamos el tiempo, no es que no tengamos la capacidad, pero es que no tenemos el tiempo para procesar todas las fuentes, o de pronto no tenemos todos los sources. Entonces sí, o sea, en temas de productividad, de efectividad, o sea, nos va a ayudar mucho, es una herramienta para ayudarnos. Obviamente tiene toda la otra parte creativa, porque va a ir Generative AI para creación, ¿no?, que también es interesante. Entonces sí, la verdad es que sí lo uso mucho hoy por hoy, más te digo, como para analizar, resumir, sacar insights, aprender. En mi rol pasado lo usábamos también para generar assets de video, de pronto, voz, que ahorita eso es clave, porque antes se pagaban derechos de voz para que funcionara. Me acuerdo en Coca-Cola, de pronto las canciones de los comerciales y tal, tenías que pagar los derechos y tal, y la voz incluso y demás. Entonces ahora ya es autogenerado, ¿no? Y es un plus, porque de pronto tenías assets de video sin voz y le decías al cliente: realmente en YouTube necesitas con voz. Entonces rápidamente, en segundos, le agregábamos la voz
y ya está, y lo podíamos correr. O hacer ediciones chiquitas, teníamos el minuto y le sacábamos bumpers de 6 segundos en segundos también. Entonces, nada, yo creo que es una herramienta que viene a ayudarnos, que no debería darnos miedo, que debemos de entenderla, saber manejarla y usarla a nuestro favor, porque al final yo creo que nunca va a poder equiparar como el racional y el manejo también emocional y demás que tiene un ser humano, pero sí es como poder tener una computadora súper poderosa a la mano para hacer, ¿no? Sí. Y pensar y analizar de todo. A mí me ha servido increíble. Yo trato de usarlo mucho. Aquí en la empresa pusimos a una persona a ser el embajador de AI, ¿verdad? Porque vimos que iba a ser algo tremendo. Sí. Y nos ha dado unas cátedras de AI tremendas, ¿verdad? El otro día que Javier me invitó a la clase también tuve el gusto de compartir con sus alumnos. Hice la presentación el día antes, ¿verdad? Le dije, basado en este libro que leí, haceme una presentación para alumnos de comunicación y luego, mira, te faltó meter estas cosas y ya luego pasarlo eso a una presentación que te la arma increíble, pues, o sea, entonces exponencia de alguna manera las habilidades que uno puede tener. Hace poco vi a Peter Diamandis en Atlanta. Y él decía, viene muchachos, es como un hacha, ¿verdad? Un hacha te puede servir para hacer una casa, te puede servir para descuartizar a alguien, pues, ¿verdad? Depende de cómo lo vas a usar. Exacto. Y hace poco leí esa noticia increíble del procesador nuevo de Google que te puede llevar a diferentes dimensiones. Eso me pareció increíble, ¿viste eso? No sé cuál. Un procesador nuevo que supuestamente es tan potente que puede casi que abrir otras dimensiones, pero así súper fumada la historia, la nota, seguro que iba a ir saliendo. Me parece increíble, ¿verdad? Y también lo que dicen que nosotros no es que le enseñamos a las máquinas a aprender, sino que les enseñamos como una manera o le pusimos el playing field para que aprendieran y ellas han exponenciado ese aprendizaje. Sí. Me parece increíble. Sí, ¿qué es algo que Andrea hace como rituales? Ay, a ver, me encantaría decirte que tengo todo, o sea, tengo mi ideal de rituales y yo creo que antes de tener hijas tenía más, pero ahora es como que fluir un poco. Ahora son rituales compartidos. Sí. A ver, antes de tener hijas me encantaba, y eso lo aprendí de mis jefes en Coca-Cola, antes de entrar como a tu horario laboral y tus horas como de enfocarte en solo trabajo, era exponerme a otras cosas en la mañana. Entonces yo me despertaba y en lo que me arreglaba y tal, siempre estaba oyendo podcasts o noticias como de la industria como en general, que no fuera nada de bebidas, siempre otra cosa como para complementar. Porque igual trabajaba tanto que no me daba tiempo de estar leyendo y tal, pero ese era como mi rato de exponerme a otras cosas, no noticias, pero sí de industria, innovación, de producto, de marketing y demás. Y empecé, de hecho, hace mucho, no sé si te acuerdas que nosotros te regalamos unos 5-minute journals y el Productivity Planner y tal. Eso, para mí, o sea, lo empecé a hacer un tiempo y entonces todas las mañanas tenía como mi 5-minute de poner qué agradecía y en el cierre del día igual cómo había cerrado el día y qué agradecía y demás. Y el Productivity Planner también, porque soy muy fan de los creadores de esos dos productos. Ahí si luego lo quieres buscar, se llama Alex Icon. Y la verdad es que sí lo empecé a hacer, sobre todo cuando arrancó la pandemia. Para mí fue clave y me ayudaba un montón como a despejar un poco la mente y a tener como ese pequeño ritual en las mañanas y en las noches antes de dormir. Hoy por hoy, o sea, ya no me da tiempo de nada, pero sí trato de todos los días, sí o sí, en la mañana y en la noche, tener un momento de pausa, de decir gracias en general, porque por estar viva, por mis hijas, por mi trabajo. Y yo creo que hoy de rituales eso es lo que tengo. Me encantaría decirte que hago ejercicio y que, ya sabes, o sea, que medito y tal. La verdad es que no. Pero sí trato de que si ha pasado una semana en la que me di cuenta que no tuve mis momentos de gratitud o de pausa, como que ponerme la siguiente semana, sí hacerlo al menos 3-4 días a la semana, para volver como al centro. Y está en mí empezar a trabajar ejercicio y otras cosas, porque la verdad es que no lo he hecho. A mí me encanta esta frase, la he oído en inglés, ¿verdad? Progress trumps perfection, ¿verdad? Y uno a veces dice, es que si no lo hago siempre, entonces ya lo dejé de hacer, entonces lo dejo.
Y me encanta eso porque el progreso al final del día sí le gana a la perfección, ¿verdad? Sí. Y yo he llevado con lo del diario que hago en las mañanas o en la tarde o al mediodía, en el momento que me siente hacerlo, porque no siempre es el mismo, es más, siempre es distinto. Y es lo que me ha funcionado a mí, ¿verdad? Idealmente sería en la mañana, uno anda con otros waves en el cerebro, anda más despejado, pero me sirve de cualquier manera. Y cada vez que he hecho la cuenta, desde cuando empecé a hacer lo que fue en febrero del 22 a la fecha, he hecho 5 días de 7. Ahorita voy por el 735, hice ayer. Entonces eso dividido del 2022 para acá son 5 días de 7. Digo, bueno, está re bien pues, o sea, y antes me pasaba, antes de ponerle el numerito, que si dejaba, porque te acuerdas lo había empezado en 2015 y si dejaba ya dejé una semana, ya no voy a escribir. Ya no, sí. Ahora me pasa que si me voy de viaje o algo se me rompe mi ritual, pero regresando ya tengo una construcción de tantos días que fácil vuelvo a regresar a escribirlo pues, pero sí, interesantísimo. ¿Qué es algo que te apasiona y que te ves haciendo más en el futuro? La verdad es que me apasiona mucho la naturaleza, como te decía, y ahorita que tengo hijas, por eso quiero hacerlo más en el futuro, es como acercarlas más. De verdad es que no sé cómo hacerlo porque vivimos en la Ciudad de México, o sea, ciudad no puede haber, entonces está difícil y me he preguntado mucho cómo podemos hacer para seguir trabajando en las empresas que trabajamos, pero desde un lugar que pudiéramos tener más cercana a la naturaleza a nuestras hijas. Entonces sí, yo creo que me hace falta mucho hoy por hoy poder hacer más actividad de contacto en la naturaleza, porque de verdad siento que te cambia, siento que te da sentido, propósito, que te centra, que, o sea, te ayuda, porque la naturaleza tiene un ritmo diferente al que nosotros llevamos y cuando estás ahí, que tienes ese slow down, eres más reflectivo, como que recuerdas las cosas que son importantes. Entonces por hoy me está encantando ser mamá y ver cómo puedo impactar la vida de mis hijas desde ahorita que están chiquitas. Me doy cuenta de lo que yo agradezco justo de cómo crecí y el contacto que mis papás me ayudaron a tener con la naturaleza, y yo eso estoy buscando para mis hijas. No quiero que sean biólogas marinas, pero sí quiero que estén cerca, que no pierdan que tengan una relación con la naturaleza y que eso las haga conscientes también del cuidado que deberían tener, ¿no? del entorno. Exacto. Los japoneses dan baños de naturaleza, ¿verdad? Los doctores así, mire, vayas a dar un baño de naturaleza, ¿verdad? Y yo creo que ahora se ha logrado aterrizar bien porque es que funciona, ¿verdad? O sea, a la gente revisando la energía se dan cuenta que tocando los pies en la tierra, y es un dicho de toda la vida, ¿verdad? Poner los pies en la tierra. Ajá. Y eso es grounding, ¿verdad? Y entonces la carga negativa se libera o se ligera, o no sé específicamente cómo es, pero uno lo siente. Sí. En las cataratas también uno siente, en la escalada estás tocando la piedra. Exacto. Me encantó un escalador en Montserrat cuando fuimos con Caro a Barcelona a escalar. Contraté un guía y nos llevó a hacer una ruta lindísima y nos dijo es que las piedras tienen energía, y yo siempre lo he pensado, ¿verdad? Pero puede sonar así como mumbo jumbo para mucha gente decir la energía de las piedras, y me dijo, mira, te lo pongo tan sencillo como esto, allá es una piedra de conglomerado, entonces es como un lodo que se secó y atrapó piedras adentro, y entonces dice, toca esta piedra y era una piedra negra, está calientita, toca este cuarzo, una piedra transparente, no está calientita. Ahí está la transmisión de energía. Me dije, chica, qué razón tenés, ¿verdad? O sea, qué manera tan sencilla de ponerla y de aterrizarlo. Y yo siento que hubo un tiempo que tuve ahí como que varios accidentes, tropiezos, fracasos, como lo querramos ver, ¿verdad? Un choque en Monterrey que fue muy duro, lo de las abejas en Monterrey también. Y yo sentía que tenía que salir a caminar, a despejar la mente, o a conectar con la naturaleza, a escalar. Entonces se me quedó grabado esa cercanía con la naturaleza que me la pide el cuerpo cada cierto tiempo. Pero ahorita que estuve en Monterrey escalando, es una despejada, no me dejará mentir aquí Axel, que también se vino a escalar con nosotros. La pasamos increíble, ¿verdad? Y es esa conexión, dormir en la piedra, acampar, ¿verdad? Estar en un lugar tan especial. Y me encanta que lo digas, porque yo también es algo que he querido transmitirle a Estela, en el sentido de always go outside, ¿verdad? Siempre puedes ir afuera a conectar con la naturaleza. Si hay algo, anda a poner los pies en la tierra, ¿verdad? Hasta tocar un árbol a veces. O sea, cabal, eso antes era como hippie y ahora ya es así super cool, ¿verdad? Yo creo que sigue siendo hippie un poquito, pero sí. Puedes ir un poquito hippie, te das razón. Mira, y
Explícanos un poco esa parte de profesional. Primero es como súper único el tema de emprender y luego pasar otra vez como a corporate, ¿verdad? No es muy común, creo yo, sí. ¿verdad? Pero creo que fue un traspaso interesantísimo el que hiciste. Pero la parte de ser mamá también, laborando, ¿cómo ha sido esa experiencia? Muy rudo. La verdad es que no es fácil. Yo creo que vine a esta vida como a aprender de mis propios prejuicios. Me encanta cada que me doy cuenta de este prejuicio tú lo tenías y ahora te estás dando cuenta, ¿no? De la diferencia. Yo crecí diciéndole a mi mamá que no, que estaba pésimo, que a las mujeres se esperaba que nacíamos y que solo podíamos tener hijos, como que si fuera algo malo, que yo toda la vida iba a trabajar, que a ver si tenía hijos, y hasta veía incluso mal, lo tengo que decir, a las mamás que se quedaban en casa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Yo sí tengo hijos, igual voy a trabajar. Y así lo decía, como sin ningún conocimiento ni entendimiento de lo que estaba hablando. Así que he aprendido y agradezco por ese aprendizaje. Qué buena esa capacidad y esa curiosidad de querer aprender nuevas cosas también. Sí, o sea, primero, ser mamá es complicadísimo. Ser mamá que se queda en casa no lo puedo imaginar. Y me encanta que Javier, mi esposo, también lo ha vivido, porque entonces él sabe, o sea, ahorita, mientras yo seguía ahorita en licencia de maternidad y él se iba, no es como que regresaba y decía, bueno, tú estuviste en la casa todo el tiempo. Sí sabe la carga mental y emocional que es quedarse en casa cuidando de las niñas, es bien, bien duro. Así que combinar trabajo con maternidad es un poco como lo que decías ahorita de la perfección. Y es lo que más he aprendido, porque uno quiere hacer a 120 cada cosa y es imposible. No te da el tiempo, ni la energía, ni nada. Entonces te toca fluir y hacer lo mejor que puedes en el ratito que estás trabajando y lo mejor que puedes en el ratito que estás con las niñas. Y ni modo, yo estaba acostumbrada, la verdad, a trabajar un montón. Siempre he dado el 120 trabajando. Y de hecho yo pensaba que no iba a tener problema cuando tuvieras hijas, porque yo estaba acostumbrada, yo podía dormir 3 horas o 4 y media, siempre trataba de que fueran ciclos de hora y media. Hay veces que dormía hora y media y con eso estaba bien. Wow. O trataba de que fueran 6 o 7 y media, pero siempre ciclos, según yo, por los ciclos de sueño que son de hora y media, decía, bueno, 4 horas no, 4 horas y media sí. Y así me la llevaba y dormía muy poco porque el resto del tiempo trabajaba. Entonces cuando volví a mi trabajo después de tener a Pía, me sentí fatal. Entonces todos los días decía, ya voy a renunciar porque si no estoy haciendo, o ya me van a correr porque no estoy haciendo o no trabajaba las mismas horas. Pero me di cuenta que no. O sea, igual agregaba valor, mis clientes estaban bien, superaba mis goals. Entonces encuentras que tienes que ser más eficiente en todo lo que haces. Ya no tienes tiempo de ir a tomar el cafecito con los compañeros del trabajo y tal. O sea, iba a la oficina y a full así comía trabajando porque tenía esas horas para trabajar porque quería las horas de la mañana y de la tarde-noche para estar con mi hija. Pero sí es difícil porque además tienes una carga mental, si está en la guardería, si se enfermó, si la mordieron, cosas que antes no tenías y te podías enfocar 100% a la estrategia que ibas a hacer y tu presentación increíble. Entonces sí es un reto. Yo creo que el cerebro se expande de cierta forma, o sea, porque si no es sí, es definitivo, o sea, porque de pronto tienes otra tarea que es incluso más importante y más difícil que cualquier proyecto que has llevado en la vida, que es, o sea, tu hija, en mi caso, pero de cierta forma llega un punto donde ya puedes hacer las dos cosas. Entonces, sí, o sea, vas encontrando como tus tweaks, sabes que no vas a ser perfecto en ninguna de las dos cosas. Ahorita que nació Lara, la segunda, otra vez me planteé como, no voy a poder, yo creo que ya pues renuncio, llegó hasta aquí como que, ¿no? Mi momento corporativo, y después dije que no. Y gracias a Dios me salió la oportunidad de cambiarme un rol que es global, que está un poco más manejable, no es que sea más tranquilo, pero puedo organizarme más y puedo estar remoto más tiempo, entonces puedo estar como más al pendiente. Pero es difícil, la verdad es que es difícil, hay que ir encontrando el balance correcto. Y la diferencia entre este último trabajo, digamos, ahorita estás full tema nube, sí, transformación digital, ¿verdad? Ayudar a los clientes a que puedan hacerlo de la mejor manera. Sí. Antes era como key account, como la par contraria. Antes era más client facing y era en la parte de advertising. Sí, pues. Ahora me voy a cloud y yo ya no veo los clientes, o sea, me voy a enfocar en estas 3 industrias, pero yo soy la que habilito a los consultores estratégicos de cloud que van y hablan con los clientes y que proponen soluciones y tal. Entonces mi rol es prepararlos a ellos a ser súper expertos en sus industrias
entonces desarrollo programas como de entrenamiento para que entiendan a full la industria de gaming. Les traigo, o sea, como es un rol global, de pronto a alguien en IMEA le sirven los casos de lo que está haciendo, no sé, Norteamérica, ¿no? O Suecia en gaming, y entonces traerles los casos de éxito. O sea, mi rol es preparar gente interna de Google, que son ejecutivos de cuenta o consultores estratégicos de esas industrias con otros clientes. Entonces también baja la presión un poco, porque siempre cuando eres client facing es mucho más pesado, pero de cierta forma me encanta porque yo ya estaba en el rol del field, haz de cuenta, y entonces ahora entiendo un poco cómo poderlos ayudar mejor. O sea, yo ahora los estoy apoyando para que ellos tengan todo como que set up for success y puedan lograr, ¿no? lo que tienen de metas y goals, pero ahora en cloud. Así que eso. ¿Algún fracaso? ¿Verdad? Yo siempre digo que los fracasos, tal vez quitarles como el pensamiento negativo de la palabra, porque al final del día nos catapultan a mejorar. ¿Algún fracaso que nos puedas compartir? Yo también creo que los fracasos son de donde más aprendemos y que no hay que tenerles miedo. Creo que he sido una persona que también inconscientemente ha limitado un poco, como que te puedo decir que tenga fracasos enormes, que diga, ¿no? Porque no me he expuesto tanto. Malamente uno trata de vivir como en su zona de confort. Así que para mí, o sea, de pronto fracaso, te podría contar las historias justo de cuando no pude entrar a Google, ¿no? O no pude entrar a Amazon. Y esos días sí me sentí como un poco derrotada, pero al final no lo dejé pasar y dije, bueno, vendrá después, toca prepararse, aprendí. Importante hablarse uno también, cómo se habla uno, ¿verdad? Uno mismo, porque uno puede ser muy duro, pero también puede uno decir, bueno, no pasa nada, la siguiente viene, ¿verdad? Exactamente. Y justo que no te vuelva a pasar. O sea, aprendí la lección, la incorporo, la próxima no me vuelve a pasar así, ¿no? Ya me preparo, logro. O sea, la verdad es que sí, o sea, me encantaría decirte sí, esta es mi historia de fracaso. No, creo que han sido pequeños, y no sé si llamarlos fracasos, sino como tropiezos. Son como esas piedras que te encuentras que te hacen como que, bueno, hay que tomar este otro caminito porque aquí no pude avanzar, pero hay otra forma. Y es ir encontrando los caminos, exactamente. Sí, lo veo más así, como esos pequeños Y si topes. le pudieras platicar a Andrea de 18 años y le pudieras dar una recomendación, un consejo, tal vez una frase, ¿verdad? Que le pudiera ayudar en su camino, sí. ¿Qué le dirías? Estaría increíble, la verdad, si eso pudiéramos hacer, ¿no? Como regresar y contarnos. Con este chip nuevo de Google, seguro sí. Exactamente. O sea, empezar a prepararte en tecnología antes. Pero no, yo creo que la vida es ir aprendiendo y no saber realmente cuál es la decisión correcta, pero animarte. Y entonces me encantaría que fuera real, que puedo regresar y decirme como un poco más por dónde. Yo lo que diría es, disfruta el camino, atrévete, fluye, vas a llegar eventualmente, si es por la izquierda o por la derecha. Como que siempre he pensado, a veces me pongo a pensar como que, ¿será que si no me hubiera ido a Monterrey hubiera conocido a Javier? Y a veces pienso que sí, digo, tal vez me hubiera quedado biólogo marina y tal vez Javier hubiera ido un día a bucear y nos conocíamos ahí. O sea, sí creo que a lo mejor llegas al mismo camino y que hay, más bien, al mismo destino y que hay muchos caminos. Entonces yo diría un poco eso, como que relájate, vas a llegar, disfruta, aprende, cuídate. Yo creo que eso sí agregaría un poco. Creo que a veces se nos olvida que el único ser humano realmente que podemos cuidar es a nosotros mismos. Y tenemos la tendencia, o a lo mejor más las mujeres, pero de cuidar a los demás, ¿no? Estás cuidando siempre que a tus hijos, a tus papás, a tu hermana. O sea, a mí me pasa. Y hay veces que me tengo que recordar de, y tú, o sea, cuídate tú. Si no estás bien tú, no van a estar bien los demás, ¿no? Eso creo que sí me diría, porque todo lo demás me tocaría vivirlo, me tocaría aprenderlo. Pero sí, creo que hace falta a veces poner atención en uno mismo, pero sí, fluir en la vida, ir encontrando los caminos, no perder de vista el destino, pero no obsesionarte nunca. Uno siempre hace planes, pero en realidad la vida te va diciendo por dónde, y hay que estar flexible a irte acomodando y aprendiendo de cada cosa y viviendo el día a día, porque eso sí lo tengo muy claro. Yo sí soy muy consciente de eso. A veces creo que me limita en la planeación hacia el futuro, pero de verdad yo sí soy consciente que igual mañana no estoy. O sea, siempre, porque me ha tocado vivir experiencias así cercanas. Entonces, es hoy. Hoy, ¿cómo puedes estar lo mejor posible? ¿Estás contenta? ¿No? Sí, te cuidaste, están bien tus seres queridos, perfecto, mañana ya veremos. Y la verdad es que por suerte la vida te va llevando, ¿no? A donde tienes que estar.
Pero sí, me diría mucho como fluye, sé feliz, disfruta el camino y cuídate y quiérete mucho. Me encanta. Ahí los estoicos le dicen memento mori, ¿verdad? El tema de que ya todos los días vividos ya los vivimos, ya se murieron, ya no existen. Tenemos hoy y mañana no sabemos, entonces sacarle el jugo. Y también lo que dijiste de cuidarse uno primero, ¿verdad? En el avión le dicen a uno, primero ponete vos la máscara y luego se la pones a los que querés. Y es por algo, ¿verdad? Porque uno a veces no puede ayudar si no se cuida a uno mismo, entonces me parece que es un super takeaway. Sí. Pues Andrea, te agradezco miles, la verdad que fluyó súper bien la conversación, ¿verdad? El tiempo voló y eso es una buena señal. Sí. Te agradezco muchísimo por venir a compartir tu experiencia y tu camino recorrido, la verdad es súper interesante, seguro te vamos a tocar la puerta nuevamente en el futuro para que nos pongas al día en qué estás y gracias muchísimo por esta entrevista. Muchas gracias de verdad por invitarme, ha sido un honor y feliz de reconectar y ojalá que sea de valor para tu audiencia. Felicidades porque sí. Va súper este podcast. Muchas gracias. Mil gracias, Andrea. Amigos, ahí lo tienen, un podcast más de Lumen Podcast con Andrea Solana. Muchas gracias por sintonizarnos. Acuérdense, si hubo algo que les resonó, les hizo pensar de alguien este podcast, mándenselo, compártanselo para que también puedan crecer ellos de esto. Es la mejor manera para ayudarnos a nosotros a crear nuestro propósito de compartir experiencias. Y también, si pueden ir a las estrellitas del rate y poner si les gustó mucho, sería ideal. Así que gracias y nos vemos a la próxima.